Tú haces todo nuevo. Tú haces todo nuevo, Jesús. Eres poderoso. Eres Rey glorioso, Jesús. Oh, 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 poderoso, grande Dios, majestuoso, alto eres tú, victorioso, fuerte Dios, Jesús. Perdonado, limpio soy, por su gracia Él me rescató, transformado, salvo soy, Jesús. Milagros suceden, no hay otro nombre igual. Milagros suceden, el cielo abierto está. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar, en tu nombre hay libertad, en tu nombre hay sanidad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. Perdonado, limpio soy, por su gracia Él me rescató, transformado, salvo soy, Jesús. Milagros suceden, no hay otro nombre igual. Milagros suceden, el cielo abierto está. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar, en tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 Papá, declaramos esos milagros ocurriendo a nuestro alrededor, esos milagros ocurriendo en las casas, esos milagros ocurriendo en las calles. Que tu presencia es como ese río de vida que fluye en nuestra ciudad, ese río de vida que fluye en nuestra nación. Jesús, tu sangre poderosa, adquiriendo y apagando el precio. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar.
gritamos tu victoria, Jesús, en nuestras vidas. Tu victoria, Jesús, que hoy es nuestra, hoy es nuestra, hoy es nuestra. Toda potestad nos ha sido dada por ti, Jesús. Gracias por ese amor. Porque tu diseño es la generosidad y sabemos que deseas seguir manifestándola. Ahora puedes hacerlo directamente en Banco HSBC o tiendas de conveniencia como Oxxo o Farmacias Guadalajara. Bienvenidos sean todos. Un domingo más de no sé cuántos domingos ya que tenemos cerrado el auditorio, pero aquí estamos y estamos con toda la disposición para seguir entregando lo que el Señor nos sigue dando todos los días. Hoy quiero comenzar y quiero hacer una pregunta. ¿Por qué se puede desanimar? Piensa esto. ¿Por qué se puede desanimar un creyente? ¿Por qué muchas personas, en lugar de vivir en la plenitud de Cristo, están viviendo en la plenitud de una frustración? ¿Por qué la gente se puede desenfocar, por ejemplo, de su llamado, desenfocarse, por ejemplo, de su servicio o de su asignación con tanta facilidad? ¿Cuál es la razón? Voy a hablar de algo que no es mi tema, pero dice la psicología que la frustración es un sentimiento que se genera cuando una persona no puede satisfacer un deseo de algo que se había planteado. Eso dice la psicología. Eso quiere decir que la frustración es un sentimiento que aparece cuando una persona asume que va a ser imposible lograr o alcanzar algo que ya había pensado en la forma y a veces en el momento, en el tiempo que lo había determinado. Eso quiere decir que esto es lo que genera un sentimiento de frustración. Ahora, estamos de acuerdo que todos tenemos un sueño en la vida, un sueño o muchos sueños, pero cuando esos sueños no se cumplen o cuando esos sueños no se pueden hacer una realidad en la vida, eso es lo que puede llevar a muchas personas a vivir una vida frustrada. Hay personas, por ejemplo, que se accidentó a alguien, que tuvieron, por ejemplo, un fracaso, cosas que son inesperadas, un error, algo que robó sus sueños. Son muchas las razones por lo que la gente puede sentirse frustrada. Y cada una de esas razones tiene que ver principalmente con agentes que son externos, que son de fuera, que son situaciones que suceden afuera de nosotros, que no se saben cómo controlarlos. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué hay tantos frustrados? ¿Por qué hay tanta frustración en la gente? Básicamente porque la gente termina dependiendo más de lo que pasa en el exterior que depender de lo que pasa adentro, en su interior, en su corazón. Y entonces la gente se enfoca más en aquello que ni siquiera les toca gobernar que en lo que sí deberían estar ejerciendo gobierno. Ahora, otra pregunta. Hoy es día de preguntas. ¿Cómo puedo enfrentar lo que no me gusta? ¿Cómo puedo enfrentar lo que no esperaba? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, hay que entender algunas cosas. Hay cosas externas, cosas que son de fuera, que sabemos que no podemos cambiar. Entendiendo que lo que no puedo cambiar, entonces lo tengo que aceptar. Yo creo que las historias más impactantes de hombres y mujeres que, por ejemplo, perdieron en un accidente alguna extremidad en su cuerpo, son personas que comenzaron a ser increíbles, esas personas, cuando en lugar de quejarse, terminaron aceptando su condición, aceptando
seguir adelante con lo que tenían. Decidieron salir adelante. Personas que podían haberse sumido en una frustración, que no lo decidieron así y decidieron seguir avanzando. Quiere decir que nosotros no podemos gobernar decisiones de personas, de la gente, pero lo que sí podemos gobernar es lo que tú puedes decidir. Solamente lo que tú puedes decidir es lo que tú puedes gobernar. Si ustedes se fijan en la Biblia, el apóstol Pablo resolvió espléndidamente bien el propósito de su vida y cómo vivir su vida. Porque después de que a Pablo se le revela a Cristo en su vida, Pablo se da cuenta que no había nada afuera de él que pudiera superar lo que Dios le había permitido ver desde su espíritu. Por eso Pablo, en esa carta a los Gálatas 2:20, lo que dice es increíble, porque dice, y esa es una conclusión, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Pablo dijo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa fue la conclusión de Pablo. Entonces, todas las frustraciones de la vida, en la vida de una persona, la conclusión correcta en la Biblia es que todas esas frustraciones tienen que terminar en la cruz, porque es en la cruz donde el viejo hombre fue crucificado. Y eso es precisamente lo que Pablo hizo. Pablo crucificó su yo y Pablo dejó de vivir para él mismo, para entonces poder vivir solamente por medio de Cristo. No se sabe, por lo menos yo no lo sé, no se sabe mucho de la forma de vida que Pablo tuvo antes de tener el encuentro que tuvo con Jesús. Pero lo que sí sabemos es el enfoque que Pablo tuvo en su vida después de que Cristo se le reveló a su vida. Por eso Pablo, cuando Pablo estuvo preso, Pablo ya no se enfocó entonces en su encierro y tampoco se enfocó en las cadenas que lo mantenían atado. Pablo se enfocó en Cristo y por eso Pablo en su encierro en la cárcel terminó adorando a Dios junto con su amigo Silas. Pablo, durante la labor, en esos años que ejerció en su ministerio, tampoco se enfocó en la persecución que sufría. Y no era cualquier persecución, eran persecuciones de muerte. Pablo no se enfocó entonces en la persecución la que él estaba sufriendo en ese tiempo. Pablo se enfocó en su llamado y se enfocó también en su asignación. Entonces, lo que eso trajo como resultado a la vida de Pablo es que Pablo pudo vivir una vida con gozo y una vida sin frustración. Amén. Quiere decir, revelación mata frustración. No se te olvide. Revelación mata frustración. Ahora, retomo la parte de la psicología. Técnicamente, la psicología dice que la frustración es algo que se genera cuando el propósito de vida de una persona no se puede realizar, o también cuando su vida simplemente no tiene un propósito. Miren, yo por años fui empresario, por años, muchos años. El último negocio duró 20 años hasta que el Señor nos llamó y nos venimos a vivir a Tampico. En alguna parte, y era dentro de mí, yo sabía que mi futuro no iba a ser en una empresa o en un negocio.
Yo no sabía exactamente en dónde iba a ser, pero yo sabía que no era en un negocio a donde Dios me quería tener. Hasta que llegó esa palabra poderosa, una palabra profética. Y aquí les digo algo. Dios va a hablar palabras proféticas a la vida de muchos de ustedes, donde va a activar algo que no se estaba activando. Y en esa palabra profética, el Señor establece para Rosalba, para mí, para mi familia, un propósito de vida, una causa de vida. Entonces, desde que yo llego a la ciudad de Tampico hasta el día de hoy, que ya son casi 13 años, yo puedo decirles que ha habido cosas que no me han gustado, ha habido cosas que hemos sufrido, pero en todos los casos yo les puedo decir que lo único que nunca hemos sentido porque tenemos propósito se llama frustración. Técnicamente la psicología dice que esa frustración se genera cuando no hay propósito o cuando las personas tienen un propósito y no lo pueden realizar en su vida. Hay un psicólogo, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es un psicólogo famoso. Ahorita si me llega la idea se los voy a decir. Es un psicólogo que estableció tres formas de ubicar el razonamiento de las ideas en una persona que tiene frustración. No me recuerdo el nombre del psicólogo, pero es alguien muy reconocido. Y menciona principalmente que hay 3 ideas que le llama irracionales, que normalmente son las que se plantean las personas que viven con frustración. Una de esas ideas tiene que ver acerca de uno mismo. Una de esas ideas, la primera. Otra de esas ideas, la segunda, es acerca de algo que tiene que ver con los demás. Y la tercera idea, la última idea, es algo que tiene que ver acerca de nosotros en relación al mundo que nos rodea. Entonces, fíjate bien, la primera idea irracional que este psicólogo determinó, o el primer pensamiento irracional que una persona frustrada tiene y que se asocia con uno mismo, es cuando la gente dice: yo tengo que hacer todo muy bien, tengo que esforzarme mucho para poder merecer la aprobación de todos los demás. Esa es la primera. ¿Sabes cuándo vamos a poder agradar a todos? Nunca, nunca. La segunda idea irracional, que ahora está asociada con los demás, ya no solo conmigo, con los demás, es cuando una persona frustrada dice: la gente debería de ser más agradable, la gente debería de ser más considerada, la gente debería de ser más justa. Y ¿sabes algo? Aquí en este pensamiento yo te puedo decir: tú no puedes decidir por todos, tú no puedes decidir por mí, tú solo puedes decidir por ti mismo. Amén. La tercera idea irracional que los frustrados están asociando con el mundo que los rodea es cuando ellos dicen: la vida debería de ser más fácil para mí. La vida debería presentarme las mejores opciones, las mejores condiciones para que pueda yo finalmente conseguir lo que yo quiero, pero que sea algo con más facilidad. Eso es lo que las ideas irracionales de los frustrados están pensando. Ahora, ¿sabes cuándo es cuando una persona tiene más crecimiento en su vida? ¿Sabes cuándo? Una persona crece cuando fracasa y no se da por vencida. Todos tenemos posibilidades de atravesar el fracaso, pero no todos tienen la posibilidad de decidir seguir adelante, seguir avanzando. Yo mismo he fracasado en muchas cosas, pero el Señor nos ha mantenido hasta aquí ahora por una sola razón: porque decidimos que no nos íbamos a detener. Por ahí me están soplando ya quién era el psicólogo famoso. No se los voy a decir.
¿Cuándo es cuando una persona tiene más crecimiento? Cuando una persona ve para adelante y deja de ver lo que sucede atrás. Los frustrados nunca ven el futuro porque siempre están bien ocupados viendo su pasado, viendo en el pasado sin darse cuenta que mirar para atrás les está afectando el presente que están viviendo. Jesús dijo, Lucas 19:10, fíjate lo que dijo Jesús, el Hijo del Hombre habla de Cristo, dice, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, considera algo que es importante. El hombre, desde que Dios lo puso en la tierra y el hombre come del árbol incorrecto, perdió muchas cosas. Perdió su imagen, perdieron sus sentidos espirituales, perdió su conexión con Dios, perdió la vida eterna y perdió un montón de cosas más. Entonces, lo que yo te quiero decir hoy es que el hombre, desde que fue creado, el hombre sin Dios perdió todo. En cambio, Dios nunca ha perdido nada. Nada. Y a lo mejor ustedes no se habían dado cuenta, pero Dios nos ha dado la libertad, nos hizo libres para decidir. Y Dios nos dio libertad para decidir si vamos a vivir en nuestro propio propósito o si vamos a vivir en el propósito eterno de Dios. Dios te está diciendo que Él te dio el poder de decidir si tú quieres continuar viviendo en tus propias fuerzas, en tu propia visión, en tu propio propósito. Lo que yo te puedo decir es que si vamos a vivir con nuestras fuerzas, con nuestra visión, con nuestro propósito, yo te voy a decir que lo más seguro es que en algún momento de la vida algo va a pasar y algo vas a perder. Porque el hombre siempre ha perdido algo, pero Dios nunca ha perdido nada. Nunca se te olvide, Dios no pierde. Pero ¿qué sucede si yo decido vivir la vida en Cristo? ¿Qué sucede si yo decido vivir en el propósito eterno de Dios? ¿Sabes qué va a suceder? Va a suceder que aunque yo estuviera en una prisión y estuviera encadenado, aunque yo fuera perseguido, seguiría yo siendo un vencedor por una razón, porque Cristo es mi victoria. Cristo también es tu victoria. Entonces, si ustedes han decidido vivir la vida a través de un propósito personal, y eso yo lo respeto porque es una decisión personal. Si tú has decidido vivir la vida a través de tu propio propósito, de entrada, ese propósito, yo te aseguro que en algún momento de tu vida te va a empezar a generar una frustración, porque siempre va a haber un de repente, porque más de alguna vez algo va a querer levantarse en contra del propósito que tú tengas en algo que ustedes no van a poder controlar. Y eso va a generar frustración. Pero si en lugar de vivir por un propósito personal, ustedes hoy deciden vivir por el propósito eterno de Dios, las cosas van a ser muy diferentes. ¿Por qué? Simplemente porque Dios nunca ha perdido un solo partido. Nunca. Nunca. Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Romanos capítulo 8, verso 19? La Escritura dice que el anhelo ardiente, el anhelo que le arde a la creación, dice, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que dice Romanos 8, 19.
Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, muchas veces, equivocadamente, la gente ha pensado que lo que la creación está esperando es que se manifiesten los hijos de Dios. Y no, eso no es la idea. Eso no es lo que la creación está esperando, porque nosotros por nosotros mismos no podemos aportarle nada a la creación. Lo que la creación sí está esperando es ver la manifestación de Cristo en nuestra vida, y eso es algo muy diferente. Mira cómo dice la versión Dios habla hoy. En este mismo verso, Romanos 8:19, dice: lo que espera la creación es esperar con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Y si tú lees la Nueva Traducción Viviente, esa versión dice que toda la creación espera el día en el que Dios va a revelar quiénes son verdaderamente sus hijos. ¿Quién lo va a revelar? Lo va a revelar Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo se va a revelar que yo soy un hijo de Dios? ¿Cómo se va a revelar que somos hijos de Dios? ¿Será que se va a revelar por una playera que lo anuncia? ¿Será que se va a revelar porque yo leo la Biblia? No. La revelación de los hijos de Dios va a ser visible y se va a revelar cuando Cristo se vea a través de nosotros. Cuando el frustrado no tenga frustración y tenga gozo. Cuando el perdedor viva en victoria. Y que eso sea la consecuencia de vivir la vida en Cristo y no que sea la consecuencia de vivir la vida cristiana. La creación está esperando que se manifieste algo. Está esperando que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Eso está esperando la creación. Pero antes del deseo que tiene la creación, mucho antes está el deseo que tiene Dios. Y el deseo de Dios es que se siga formando más Cristo en nosotros y que nosotros tengamos ese incremento en esta verdad. Dice, porque a los que antes conoció, Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. 8:31 Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, escúchenme bien. La meta no es ser buenos cristianos. La meta es llegar a ser conformados a la imagen del Hijo. Y eso solo se va a alcanzar en la medida que Cristo se siga formando en nosotros. Uno de los mayores conflictos que tienen la mayoría de los creyentes es que han creído que Cristo llegó a nuestra vida como un árbol y no como una semilla. Cristo no llegó a tu vida como un bosque que ya da fruto. Cristo llegó a tu vida, porque así dice la palabra, como una semilla incorruptible, como una semilla incorruptible que le pertenece a Dios. Por eso Juan capítulo 15 en el verso 1 Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Si te vas a Santiago
capítulo 5, en el verso 7, dice Santiago en esta carta: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando, dice, con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué significa? Significa que Dios es el labrador que sembró la semilla en la tierra que Él ha escogido. Dios te ha escogido. Dios te ha escogido. Y la semilla de Cristo que Dios puso en nosotros es una semilla que tiene que brotar. Es una semilla que tiene que crecer. Es una semilla que tiene que llegar a la madurez para que la semilla sea esparcida por toda la tierra y todos participen del fruto de esa semilla. ¡Wow! Aquí hay algo que te tengo que decir. Tú no debes de congregarte porque congregarte sea tu obligación. Tú debes de congregarte porque sabes que la semilla necesita crecer y necesita tener aumento hasta que la semilla madure. Amén. Me gusta lo que dijo el pastor Ballesteros. Él dijo, fíjate lo que él dijo, eso me gustó. En un principio me confundí un poco, pero ya después pude discernir lo que él dijo. El pastor dijo: hermanos, nosotros fuimos salvados, estamos siendo salvados y vamos a ser salvados. Y yo así como que de pronto no comprendí, pero fíjate cómo lo voy a repetir. Fuimos salvados porque ya nacimos de nuevo. Estamos siendo salvados porque nuestros pensamientos constantemente se están renovando. Y vamos a ser salvados cuando nosotros recibamos un cuerpo incorruptible. Amén. Entonces, lo que te trato de decir es que el incremento de Cristo es en el alma, es en nuestro pensamiento, porque ahí es a donde la frustración está ocupando un lugar que no le pertenece. Literalmente, si estás frustrado, yo hoy te tengo que decir que la frustración está ocupando un espacio, un lugar en tu mente, en tu cabeza, que no le pertenece. Amén. Yo espero que haya muchos amén. Vean algo. Cuando nacimos de nuevo, todos nacimos de nuevo. Nacimos como niños. Y aunque somos hijos de Dios, somos niños que acabamos de nacer. Y el mismo proceso que se da en lo natural es el mismo proceso que debe tener nuestra vida espiritual en Cristo Jesús. No hay nadie, ni un solo cristiano que nació de nuevo y que en un mes llegó a la madurez espiritual. Yo no conozco ninguno. Todos tenemos que pasar por un proceso y ese proceso es de madurez. Entonces, considerando lo que les estoy diciendo, yo quiero decirte que la expectativa de todos ustedes, de todos nosotros, es que pasemos de ser niños a ser hijos maduros. ¿Por qué? Porque Cristo está creciendo en tu corazón. ¿Para qué? Para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Para eso. Esa es la razón. Ahora, fíjense bien. ¿Les digo algo? Fíjense bien. Es imposible que podamos manifestar la plenitud de Cristo si no hemos recibido la revelación de Cristo.
Es imposible. Lo que va a traer aumento de Cristo en tu vida no es cómo vivas tú la vida cristiana, es cómo vivas la vida en Cristo. A partir de que entonces Cristo se comience a revelar personalmente en cada uno de ustedes. Revelación es luz. Amén. Revelación es luz. Luz alumbra todas las cosas. La religión no alumbra. La religión apaga la luz, literal. La religión apaga la luz. Por eso el Señor te sacó de una religión y te puso en Cristo. Porque el Señor sabía que lo que tú necesitabas en tu vida no era religión, era luz. Luz que alumbre tu camino, luz que alumbre tu vida, luz que alumbre tu futuro, luz que alumbre a tus generaciones. Eso es el propósito de Dios, que cuando alguien te vea, lo que se vea sea luz, luz, luz. Todo lo que tenemos que mostrar es luz. Revelación es luz y es iluminación directa del Espíritu que nos está mostrando verdades espirituales que son improntadas en el corazón de cada uno de nosotros. Y esa revelación y esa luz no pueden ser recibidas en forma natural. Es necesaria la luz para que tu vida sea transformada. La revelación para nosotros es iluminación que el Espíritu nos da, sobre todo acerca del propósito eterno de Dios. Cuando Dios se propuso, fíjate bien, que todo fuera en Cristo, por medio de Cristo y que fuera para Cristo. La revelación te muestra que solo Cristo es lo que se tiene que ver. Porque cuando hay Cristo, no hay lugar para que tú brilles. Cuando hay Cristo, no hay lugar para que se mire frustración. El Señor brilla a través de tu vida. El Señor brilla a través de ti. Por eso es importante entender que la revelación solamente proviene de Jesucristo. Por eso la revelación no puede ser provocada por medios humanos. Porque revelación de Cristo en nosotros es una atribución divina que está sacudiendo el entendimiento de todos nosotros cuando el entendimiento es renovado por la luz de Cristo. Amén. La revelación no es algo que se puede incorporar en nosotros de una manera mecánica. Es parte de una dinámica espiritual que nace a partir de dos cosas que tienes que atender. La primera es la comunión que tú tengas con el Espíritu Santo. Comunión, hacernos uno. Y la segunda es la profundización que tú tengas con la palabra. Que cuando tú te metas a la palabra, tú te metas a lo profundo de Dios. Que cuando tú estás en la palabra, entiendas que no estás en la superficie, estás en lo profundo. Mira lo que dice esta escritura, 2 Corintios capítulo 3, verso 16. Pongan atención y con esto ya empiezo yo a aterrizar el avión para que llegue a buen puerto. Dice la palabra: pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Verso 16. El verso 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí. ¿En dónde? Ahí, en el Señor.
dice hay libertad. Verso 18. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué somos transformados? En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que la revelación del Espíritu nos va a llevar a una vivencia real con el Señor y va a desatar en todos nosotros un proceso transformador en nuestras vidas que nos va a posicionar en diferentes y en distintas expresiones de su gloria. Amén. Ahora, para que todo esto sea una realidad, necesitamos considerar tres aspectos que son importantes, que los acabo de leer en las escrituras que acabamos de mencionar. Tres aspectos importantes. Número uno, convertirse al Señor. Convertirse al Señor significa tener una rendición continua que es progresiva, donde estamos redireccionados en Cristo, donde somos convertidos y no solamente congregados. Número dos, quitar los velos. Es quitar los esquemas de pensamiento que traemos que impiden que podamos estar quitando esos conceptos o preconceptos que solamente están estorbando, porque estamos queriendo leer la revelación con cosas que alguien nos enseñó, con tradiciones que también quién sabe de dónde heredamos, cuando tenemos que vivir en la libertad y en el gozo del Espíritu. Y por último, mirar a cara descubierta en una realidad del espejo es poderme ver yo a la luz de la palabra, sin ningún disfraz religioso, apariencia de piedad, es vernos en la realidad de lo que yo soy en Cristo. Vivir entonces sin revelación se vuelve trágico. A diferencia, cuando existe una comunión íntima con el Padre, vamos a tener un constante crecimiento en el conocimiento de Dios, de su propósito y de su diseño. En la medida que maduramos, vamos a dejar atrás una vida llena de frustración. Entonces el valor central de la revelación es conocer a Dios y conocer el corazón, ese corazón que va a ser el transformador de nuestras vidas, que nos va a revelar también el propósito eterno de Dios. Cuando llega revelación, iniciamos un proceso donde hay rompimiento de estructuras en la mente, en los pensamientos, que está quebrando pensamientos de frustrados y de frustración. Por eso, desde la luz edificados en lo profético, hay una ruptura de mentalidad. Dios quiere una transformación integral, no solo una parte de ti, es que todo tu ser sufra esa transformación. Dios no te está dando información de su Hijo, Dios te está dando revelación de Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo tenga un incremento en tu vida y tú llegues a un estado de madurez donde tú puedas dar mucho fruto. Esa es la razón por la cual predicamos. Esa es la razón por la cual nos congregamos. Esa es la razón por la cual tenemos comunión con la palabra, comunión con el Espíritu. Yo declaro desde esta plataforma que hay libertad para los que estaban cautivos, que hay libertad para las mentalidades frustradas y que esa frustración sale de su vida, sale de su mente y de su pensamiento, porque lo que va a llegar a tu vida va a ser revelación de Cristo. Y cuando Cristo se muestra tal como es en ti,
lo primero que va a salir corriendo se llama frustración. Padre, te doy gracias porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra libera, Señor, mentes y pensamientos que estaban atados, Señor, a conceptos equivocados. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Iglesia, les amo, los extraño, quiero abrazarlos, pero todavía no podemos, pero nos seguimos viendo. Gracias. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.